mañana de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio para mí presentarles esta mañana al doctor Eric Pennis, un amigo y colega en el ministerio. Ya está grabando. Okay. Bueno, hermanos, para mí es un gran placer tener la oportunidad de estar aquí. Primero que todo quiero agradecerles esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Yo jamás pensaba que iba a seguir viajando más y todo eso. Ustedes saben, bueno, quizás algunos no saben que yo tenía un accidente terrible en la autopista. Un choque de frente a 90 kilómetros con dos autos y el otro auto era más grande que el mío. Entonces se da cuenta cómo salió conmigo en esto. Me quebré todo ese brazo, se me quedó mal y todavía está mal. Quebré la rodilla y el tobillo, costillas, me abrió la cabeza, gracias a Dios empezó a sangrar, entonces eso dejó la presión en eso. Entonces sigo bajo terapia física, pero aquí no necesito eso porque subo las gradas allá y tengo que hacer eso de lo natural, la terapia física para esta semana, por lo menos que ya no tengo cita esta semana para eso. Pero estoy agradecido a Dios por haberme dado vida. Ya no me doy por vencido la vida. Sabemos que eso puede terminar en cualquier momento según el plan de Dios. Mi esposa también envía saludos a cada uno de ustedes. En el primer congreso ella estaba presente conmigo también y está presente ahora también, pero está presente por el Facebook. Ahora que me está escuchando y me encomendó un mensaje que si no lo doy entonces me regaña más adelante, y ese mensaje es también darles gracias, pero en especial dar gracias al hermano José. Ella dijo, dígale públicamente que estamos agradecidos por el gran apoyo que has tenido, que has sido conmigo después del accidente. Ella, cuando percató del accidente, que fue cerca de la casa más bien, ella vio la ambulancia que salía para allá, entonces ya sabía que había algo que había pasado. Entonces, lo primero que ella hizo es hacer una llamada a mi asistente de decano internacional, que es José. Le hizo una llamada y de ahí todas las actividades que yo tenía, no tenía que preocuparme por nada. Él arregló todo y me comentó, más bien yo creo que estabas dictando un curso en Uruguay, de apologética creo que fue. Cosmovisión. Entonces, y él tomó automáticamente estas clases semanales también que yo tenía. Muchas gracias, hermano. Has sido un gran apoyo para mí en estas cosas. Hoy estamos en eso con el tema entonces de la teología bíblica del reino y el ministerio pastoral. Y lo que yo quisiera hacer en esta ocasión es hablar sobre la segunda petición del Padre Nuestro: venga tu reino. Y lo hago compartiendo algo de lo que es el libro de Esther. Voy a tener algunas exposiciones así de didácticas sobre el reino de Dios, pero gran parte de mis presentaciones en estos días van a ser desde una perspectiva de teología bíblica. Voy a sacar citas bíblicas, pasajes bíblicos para arreglar todo lo que es la enseñanza que vamos a tener sobre eso. Entonces, lo que vamos a hacer hoy entonces es pasar sobre lo que son las implicaciones para el ministerio pastoral, reflexiones sobre esto. De hecho, si es que me siento más adelante en la conferencia es porque la pierna se me está cansando, entonces no se preocupen, no me estoy desmayando ni nada, solamente a cada rato voy a bajar así para poder descansar la pierna. Esther. Voy a hacer dos lecturas que nos ayudan a entrar por lo menos en eso.
tenemos en eso, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia. ¿Estamos bien? Ok. Delante de él y más que de todas las damas, los demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e dio mercedes conforme a la generosidad real. Venga tu reino. Y el reino de Dios empieza desde la creación, bueno, desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo realmente. Y el reino de Dios es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Y este reino de Dios es algo que ha sido el enfoque de Dios para el pueblo de Dios en los tiempos que nos tienen a nosotros, inclusive también con Esther. Y lo que nosotros vamos a ver que en Esther es nada más un ejemplo más de todos los ejemplos que hay en la Biblia sobre cómo Dios está dirigiendo su reino como el gran rey que nosotros tenemos. Una de las cosas que notamos en eso es que Dios pone a los siervos suyos, damas y caballeros, hermanos y hermanas en la Biblia y hoy también en el servicio del rey, en el servicio del reino de Dios. Y en esto también vemos eso, porque ahorita vamos más adelantito en esta, vamos a ver también que hubo bastante oposición de parte del pueblo persa en aquel entonces, y esos que fueron nada más como títeres de Satanás, ¿verdad? Y Satanás siempre está tratando de parar lo que es el desarrollo del reino de Dios. El plan de Dios para la salvación del mundo es un plan que a Satanás no le gusta para nada. Y tratan a cada rato de tratar de parar eso. Aquí también en este. Vemos que la mano de Dios sobre el plan que tiene, de que pone a una judía, entonces, encargada así, ya luego veremos que ella salió como reina, allí en el pueblo de Persia. ¿Cómo es posible eso? Que uno que es enemigo, los israelitas que las habían llevado de cautiverio, ahora lo ponen como rey. Pero no es la primera vez que eso pasa, ¿verdad? Pensamos en José de Egipto, pensamos en Daniel, que le pusieron también. Tenemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo, en Nehemías también, que era copero del rey persa también. Dios pone a su pueblo y nosotros en nuestro ministerio pastoral, el ministerio de la iglesia, nos tenemos que ponernos a la disposición de hacer lo que Dios quiere de nosotros. Mordecai, su primo, también estuvo en esta historia muy enterado de lo que Dios estaba haciendo. Vemos en el capítulo 9, en el mes 12, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto. ¿Cuál decreto? El decreto que que Amán había puesto para matar a todos los judíos. Eso era, si no se arrodillaba a él, entonces matados. Entonces, eso fue el decreto que él habló con el rey para que firmara ese decreto. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecieron. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los puso resistir, porque el temor de ellos había caído sobre ellos. Nosotros tenemos que reconocer de esto entonces en los versículos que siguen en esto. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos.
pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, no solo a este. Ahora Mardoqueo también en esta historia, que muestra que Dios siempre está en el trono de su reino. Venga que venga, Él está ahí. Ahora, cuando nosotros pensamos en el concepto de la segunda petición, venga tu reino, tenemos que también corrernos a una enseñanza, eso, que es que el trabajo del ministerio pastoral, lo que nosotros estamos ejerciendo en nuestras iglesias y en nuestros puestos de liderazgo, es precisamente promover el reino de Dios a pesar de la oposición que se presentará. El Catecismo de Heidelberg es un documento de enseñanza, entonces uso eso como una partida de esta enseñanza también. Sobre el tema venga tu reino, la pregunta número 123 del domingo 48 es esta: ¿qué quiere decir la segunda petición? Respuesta es esta: venga tu reino significa los siguientes 4 cosas. Perdón. Gobiernos por tu palabra y espíritu de tal manera que más y más nos sometamos a ti. Luego, preserva tu iglesia y hazla crecer. Luego, también destruye la obra del diablo, destruye toda fuerza que se revela en contra tuya y cada conspiración en contra de su santa palabra. La última parte de esa enseñanza es: y haz esto hasta que tu reino venga en su plenitud, cuando tú serás todo en todos. Vamos a hablar sobre esos 4 puntos ahora en este tiempo de la conferencia, con estos temas. Identificando el rey, ¿quién es? Identificando el reino, ¿cómo es el reino de Dios? Identificando el enemigo. Y luego, cómo se extiende el reino a pesar de la oposición del enemigo. El trabajo que nosotros tenemos por delante. Identificando el rey, vamos a ver presentación del rey, la historia de Esther y el rey hoy. En la segunda, descripción del reino, la historia de Esther otra vez y el reino hoy. Descripción del enemigo, la historia de Esther y el enemigo hoy. Y por último, descripción del enemigo, la historia de Esther y el reino completo y perfecto. Vamos a ver eso entonces, primero identificando el rey. Domingo 48 del Catecismo dice: ¿qué quiere decir la segunda petición? La primera parte es eso: venga tu reino, significa gobiernanos por tu palabra y espíritu de tal manera que más y más nos sometamos a ti. Cuando pensamos sobre la presentación del rey, entonces, nosotros tenemos que estar pensando, donde hay un reino, tiene que haber un rey. Eso todos sabemos esto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a enfocarnos ahora en cuanto a este rey. Tenemos muchos himnos que se enfocan en lo que es adorar al rey, alabar al gran rey. Es uno de los salmos, ¿verdad? Y entonces eso es el enfoque que nosotros tenemos en muchos de nuestros cánticos también. Pero para que Dios sirviera como nuestro rey, tenía que enviar a su hijo para nosotros también en nuestras vidas, para que Él tenía que pasar un periodo difícil aquí en la tierra, morirse, y tenía que vencer a Satanás por medio de la resurrección para mostrar que a pesar de los poderes que hay en el mundo hoy, hay solo un gran poder, P mayúscula, que vence a todo lo que es en la tierra hoy, inclusive también a Satanás en esto. En la historia de esto, nosotros tenemos que acomodarnos un poco en cuanto a dónde cabe eso en la historia del Antiguo Testamento. No voy a pasar mucho tiempo en eso. Los que han estudiado el curso de Nehemías han visto eso, de que Esther, en cuanto a lo que es la cronología bíblica, cabe precisamente dentro del capítulo 6 y capítulo 7 de Esther. Pueden ver cómo está la cronología de eso, y luego de Esdras, entonces viene Nehemías. Entonces es Esdras 1 al 6, Esther, Esdras 7 al 10, Nehemías.
Así es que acontece eso en lo que nosotros tenemos en nuestra historia. Nosotros tenemos en la historia de Esther un ejemplo más de cómo Dios está actuando en el reino. Bajo mucha presión, bajo mucha oposición, él sigue trabajando y haciendo su cosa. El rey, en aquel entonces, Asuero, tenía a su lado la reina Vasti, pero Vasti, según él, no estaba muy conforme a lo que tenía que hacer, entonces la mató, la dejó salir, entonces necesitaba buscar otro reino. Entonces ahí tenía esta fiesta de muchas de las mujeres vírgenes de ellas, ¿verdad? Para pasar delante de él para que él pudiera escoger. Y entre ellos escogió a esta, sin saber el corazón de ella. Sin saber que esta era judía y seguidor de Jesucristo. Entonces, Mardoqueo, él es uno que como primo de Esther le está apoyando, le está ayudando, porque Esther era una joven de unos 14, 15 años nada más. Y eso fue algo que nosotros teníamos que hacer. Lo que nosotros vemos es que por una manipulación de parte de Amán, que era el gobernador en aquel entonces, le convenció al rey firmar ese decreto para matar a todos los judíos que habían en este tiempo. El rey, Dios, el rey, gran capitán en R mayúscula, estaba trabajando duro en cuanto a vencer a Satanás. Pero hoy también el rey sigue. Nosotros tenemos la maña, es parte de la realidad humana, de ser yo soy el rey. Nadie me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo voy a hacer lo que yo quiero, a lo que a mí me dé la gana. Pero lo que nosotros tenemos que reconocer es que en el reino de Dios, en el cual nosotros estamos colaborando y todo, Él es el rey, nosotros tenemos que someter todos nuestros planes a Él. Él es quien está en control. Y podemos tener mucho consuelo de que Él está, y Él nos puede decir, mira, no se preocupe, yo tengo todo bajo control. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes de eso. Dios es el rey. Ahora, cuando nosotros pensamos en el reino ahora, donde hay un rey también hay un reino. El catecismo habla de en la segunda petición. ¿Qué quiere decir? La segunda petición, venga tu reino, significa preserva tu iglesia y hazla crecer. Pero ahora ustedes van a decir, mira, pero ¿estamos hablando del reino de Dios? ¿O estamos hablando de la iglesia? ¿Cómo es que se cambia de tema de repente? Bueno, la idea de Dios en cuanto a la administración de su reino es que Él le puso a la iglesia encargado de lo que es la administración del reino aquí en la tierra. La iglesia es el agente por medio del cual Dios está trabajando en su reino aquí en la tierra. Dios tiene un plan de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos esa historia y este plan sigue adelante, sigue todavía hoy. En este plan es un plan para la salvación del mundo. Lo que tenemos que estar pensando es cuando nosotros leemos pasajes bíblicos, cuando nosotros vivimos nuestros ministerios, tenemos que estar pendientes de este plan de la salvación, que nosotros somos llamados como pastores, como hermanos de la iglesia y hermanas en la iglesia, estar invertido en lo que es este plan de la salvación. Pero detrás de este plan de salvación, también otra cosa que hay es la gran batalla que hay entre Dios y Satanás. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante del reino
es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 23. La clave es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después de eso, entonces, todas las cosas no serán añadidas. Eso es lo que nos enseña Jesucristo. Jesucristo nos enseña sobre el reino por medio de las bienaventuranzas, Mateo 5, 6, 7. Hoy en esta conferencia estamos cubriendo varias parábolas. Las parábolas tienen que ver con la enseñanza de cómo es el reino de Dios. Ya le voy a decir por medio de una enseñanza de una parábola que entonces, Jesús es quien dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 10, Jesús acercó y les habló diciendo, toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús es quien tiene la autoridad y nosotros tenemos que formar parte, somos llamados a formar parte de eso en nuestras vidas. ¿Cómo formamos parte de eso? Por medio de responder al llamado de Dios de ser su seguidor. Por medio de reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, nosotros entonces somos invitados a formar parte de lo que es ese gran plan para la extensión del reino de Dios. El reino no es algo solamente que es del futuro, eso lo vamos a ver más adelante. Pero el reino es lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Imagínense en la historia de Esther, cómo es que Esther también se presentó para ser involucrada también en el reino de Dios. Todo estaba en contra de Esther. Todo el mundo no quería que ella sirviera así de esta manera. Más bien, entre las autoridades estaba el pueblo de Dios colaborando allá también. Y lo importante que nosotros vemos en eso es que Dios usa la iglesia, la usaba en aquel entonces, está formando parte de la iglesia, en el Antiguo Testamento, Mardoqueo también. Dios podría avanzar su reino de la manera que Él quiera, pero Él decide, Él opta por usarnos a nosotros como los agentes para el desarrollo. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, entonces mucho tiene que ver con el gran trabajo que tenemos nosotros en la iglesia, en los ministerios pastorales, que nosotros tenemos, en los ministerios de la iglesia, en la capacitación de líderes para que entiendan precisamente lo que ellos tienen que hacer. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Dios haciendo esas cosas podrá decir así, como dijo a Mardoqueo en el capítulo, bueno, aquí tenemos lo que Esther fue llamado a hacer, ya lo vimos, pero en el versículo 4, vean, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Ojalá que eso nos podría decir de nosotros mismos también. Dios nos puede ayudar en que alguien decía, bueno, que ese fulano de tal jugó una gran parte en lo que es el desarrollo de esta iglesia. Gracias a Dios le damos a los que están sirviendo. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo el plan de Dios para la extensión del reino de Dios y estaba siempre pendiente de lo que Dios era el rey. Fielmente en eso. Hermanos, eso es el llamado que nosotros tenemos en eso también. Nosotros tenemos que saber quiénes somos. Como voluntarios tenemos que reconocer que somos parte del reino de Dios. Eso significa que tenemos que someter nuestra familia a Él. Nuestro trabajo lo tenemos que someter a Él. Nuestros dones los tenemos no solamente para engrandecernos a nosotros mismos, sino para que Dios sea engrandecido por medio de los dones y los talentos que Dios nos da a nosotros.
Todo lo que nosotros tenemos, los tenemos porque somos bendecidos por Dios en nuestras cosas. Todas las posesiones que tenemos, o las pocas que tenemos, o los muchos que tenemos, son de Él, nuestro Rey. Nuestra profesión la tenemos nosotros, no solamente para poner pan o tortilla y frijoles a nuestra mesa, sino para engrandecer también y participar en el desarrollo del reino de Dios, en todo eso. Entonces es importante ver todo eso. Ahora, cuando nosotros vemos eso, ahora tenemos que hablar sobre el enemigo y ver si nosotros podemos identificar el enemigo en eso también. Porque como hablamos de eso, el enemigo está por ahí tratando de detener lo que es el plan de la salvación. Pero ¿quién es este enemigo? Oposición habrá, hermano. Nosotros lo sentimos también cuando estamos en nuestras actividades, en nuestros trabajos, en nuestras actividades de la iglesia. Necesito ponerlos un poquito más adelante, ¿no? Okay. Solamente para que escuchen bien, ¿verdad? Tengo una voz que va bastante alta, entonces lo que nosotros tenemos que pensar en eso, Dios tiene hasta Satanás bajo su control. Veamos lo que nosotros tenemos en el domingo 48, la segunda petición, la tercera parte dice, venga tu reino significa destruya la obra del diablo. Destruya toda fuerza que se revela en contra tuya y cada conspiración en contra de tu santa palabra. Destruya el diablo. ¿De dónde viene el diablo? Bueno, lo que nosotros sabemos que todo en el principio era perfecto. Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, pero había algunos problemas en cuanto a los ángeles en ese tiempo también que tenemos que estar pendientes de eso. El enemigo, por ejemplo, tenemos que reconocer que Satanás es creado por Dios. Si yo hago maniobras, si yo tengo algunas cosas que yo hago, digamos de carpintería o algo así, yo soy dueño de lo que yo hago. Yo puedo hacer de eso de lo que yo quiera porque es mío. Y este tiene que someterse a lo que yo he hecho si es que hago alguna cosa de carpintería. Así es con Satanás también. Vea lo que dice en Ezequiel, creado por Dios. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornería, topacio, jaspe, crisolito, berilo y ónice, lindo que estaba, ¿verdad? De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. De tu creación. Yo fui quien te creé. Entonces eso es lo que Dios está haciendo siempre a Satanás cuando hay esta oposición. Tú, querubín grande, ángel, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Yo fui quien te puse allá. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Pero ¿qué pasó? Hubo una rebeldía y fue expulsado del cielo. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14. ¿Cómo caíste hablando del diablo, del cielo, lucero, otro nombre para el diablo, ¿verdad? Hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, orgullo. Yo quiero ser más grande que Dios. Yo soy tan cosa, tan lindo, tan bueno, tan poderoso. Yo algún día voy a pasar a ser el Dios de todo para controlar todo. Pero que dice, subiré al cielo, dice él. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y fue en eso entonces que Dios entonces expulsó a Satanás, porque
Él no quiso someterse al gran rey. Nosotros tenemos que estar pendientes de eso en nuestras vidas también. Si Dios bendice el ministerio que nosotros hacemos, tenemos que darle gloria a Dios por lo que Él está haciendo y no decir, mira lo que yo hice. ¿Verdad? Tengo una iglesia de tantas personas, yo soy tan bueno de predicador, tan bueno de discipulador, tan bueno que soy yo. ¿Verdad? No. Nada hace sin que Dios te da. Nosotros tenemos que darle gloria a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas hoy día. Y tenemos que estar siempre pendientes de eso. Satanás tratando de derribar lo que es el plan de Dios. Y lo llega hasta lo último cuando viene Jesucristo y entonces piensa, ajá, aquí está el Hijo de Dios, ahora le voy a hacer lo que yo pueda para derribar y para vencerlo a Jesucristo mismo. Si yo le venzo a Él, entonces ya está todo. Yo ya tengo entonces, yo estaré sentado en el trono. Pero en la predicación de Pedro, nosotros leemos, aquí en Ezequiel, los versículos que siguen en eso, entonces el versículo 15, 17 y 17, es donde Dios habla en cuanto a expulsar a Satanás. Ahora, lo que pasa en el sermón de Pedro, es decir, a Cristo, dice Pedro, entregado por Él, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque Dios es sobre todo como rey. Y nosotros tenemos que recordar eso cuando nosotros pensamos en eso. Esther estaba pendiente de eso. Había un plan para derribar, matar a todos los judíos. Mardoqueo se dio cuenta de este plan, le dice a Esther, eso es lo que está pasando, dígale al rey. Dígale al rey. Entonces Esther le dice al rey, y el rey se pone enojado, se pone molesto, pone un palo grande de 75 pies, que son como 25 metros de altura. Y ahí colgando a Amán, yo no sé, son como 6 o 7 pisos de altura. Ver a una persona colgado ahí desde chiquito, ahí, no sé, pero era para que todo el mundo veía lo que Amán lo tenía hecho para Mardoqueo más bien, pero el rey de Persia, usado por Dios, en este caso, ahora convierte la cosa y ahora Amán es quien está colgado en este. Vea cómo es Dios cuando Él está actuando de esta manera. Nosotros sabemos que Dios está detrás de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Esther también lo sabía, tan joven que era ella, pero había sido criado en las cosas de Dios por medio de Mardoqueo, su primo, y entonces ella fiel ante Dios. Nosotros tenemos que reconocer eso. Dios es presente en muchos lugares, pero Satanás es presente en muchos lugares, pero es limitado porque es creación. Dios es omnipresente, presente en todo lado, literalmente, más grande que Satanás. Satanás tiene mucho poder, mucho más poder de lo que nosotros tenemos. Tiene poder, tiene su poder, tiene su gente de aquí para allá. Pero hay uno que es omnipotente, que es Dios, el rey, gran rey. Tiene poder hasta sobre Satanás. Satanás sabe mucho de lo que está pasando en el mundo. Tiene mucho conocimiento, hasta mucho conocimiento de la Biblia. Usted sabe que Satanás hasta estaba tratando de usar versículos bíblicos para atrapar a Jesucristo. Pero no pudo, porque Dios es quien sabe y quien escribió las Escrituras. Él
sabe más que Satanás sabe, es omnisciente como nosotros hablamos de esto. Y ese es el enemigo que está trabajando. Piensa que sabe todo, piensa que está todo presente, piensa que tiene poder sobre todo, pero nosotros tenemos que recordar que gracias a Dios nosotros servimos a un rey en nuestro ministerio pastoral, que es un rey que vence sobre toda la maldad que hay en el mundo. Así que nosotros tenemos entonces en la historia de Esther lo que nosotros vimos de esta gran cosa que él hizo para salvar a su pueblo. Viendo lo que nosotros vimos en capítulo 9, entonces de Mardoqueo, de que hasta puso a Mardoqueo por lo que él había presentado, lo que era esta rebeldía de parte de Amán contra el rey. Entonces sabía que tenía que hacer algo. Pero hoy día también el enemigo sigue molestando, sigue con sus dardos en nuestras vidas de discipulado. En nuestras vidas del ministerio pastoral, Satanás está siguiendo hoy día también. En estos 2 versículos 23 leemos esto de que se hizo investigación del asunto de lo que se había pasado en cuanto a atacar al rey, ¿verdad? Y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos que iban en contra del rey fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Luego en Esther, capítulo 3. Y vio Amán de que Mardoqueo ni se arrodillaba. ¿Se acuerda que esa fue la ley que Amán había puesto? Ni se humillaba y se llenó de ira. Tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruirlos. Entonces lo que nosotros tenemos, hay que pensar en eso. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. No voy a comentar mucho sobre eso, pero de noche viene este gran rey al rey de Persia, Asuero. De noche. Yo llamo, sé que si alguna noche, no sé si a usted le pasa, así como me pasa a mí, que estoy a veces en la noche a las 2 de la madrugada, no puedo dormir porque estoy preocupado por tal cosa. ¿A usted le pasa? No, a usted no. Calma, se duermen bien, ¿verdad? Pero tranquilo. ¿Sabe qué? Eso es lo que yo llamo la escuela nocturna de Dios. Es el tiempo en el cual tú tienes que ponerse delante de Dios y decir: Dios, por algo me tiene despierto. La escuela nocturna de Dios, de la madrugada. Y nosotros tenemos que ponernos delante del gran rey y decir: mira, Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Sacar ese tiempo de devoción, de orar con Dios, y eso pasó también con este rey de noche, entonces, que Dios le habló a él en estas cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que, de lo que yo ya había contado, de lo que había pasado con Amán, que lo pusieron en esta horca, a esto. Lo que pasa es esto: a pesar de todo eso, el reino es extendido. Estoy pendiente del tiempo porque necesito unos 15 minutos de preguntas también, pero voy a pasar quizás un ratito de eso, un poquito. Lo que pasa es el siguiente: nosotros tenemos que estar pendientes que el reino hoy es algo que nosotros tenemos que seguir en marcha. ¿Qué significa la segunda petición? Venga tu reino significa, no lo puse, pero lo tengo en mis notas. Venga tu reino significa, ya les digo, haga esto hasta que venga tu reino completamente y perfectamente, para que en eso tú y los tuyos serán engrandecidos. Eso es lo que nos enseña en el catecismo sobre esta parte también. Venga tu reino. No es una declaración, es una petición.
venga tu reino y hazlo venir en medio de mí. El enemigo, trabajando fuerte en esto desde los tiempos de huerto de Edén, pero ahora es tiempo para que la iglesia reconozca quién es Satanás. No lo ignores, no lo ignores. Tenemos que estar pendientes del trabajo que él está haciendo en el mundo. No hay nada malo en leer lo que él está haciendo, darnos cuenta de lo que él está haciendo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de usar las herramientas que Dios nos da para ir en contra. Tenemos que tener conocimiento de lo que Satanás está haciendo. Durante estas conferencias vamos a hablar un poquito más sobre estas cosas. Pero nosotros tenemos que ponernos fiel ante él. Esther lo hizo en este tiempo que ella vivía. Cuando nosotros vemos que Esther dijo que respondiese a Mardoqueo, y ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y la última parte. Y si perezco, que parezca. La fidelidad de Esther. Venga que venga, yo voy a seguir al gran rey. Venga la oposición que haya, y yo voy a seguir fiel. Este lo digo ya a los 14 años. Jovencita. Haciendo eso, hablando de eso. Entonces nosotros tenemos lo que es el resultado de su declaración en esto, que vemos en capítulo 10, versículo 3, porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo ahora. Dios da el premio para efectos de su reino a Mardoqueo, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. Antes denegaban no les gustaba nada de los judíos, pero ahora, viendo lo que había pasado, Dios es bueno, decía la gente, y este es su pueblo. Y Mardoqueo, el representante de ellos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Venga tu reino. Completo y perfecto es el reino que Dios da en todo eso. Y eso es algo que nosotros tenemos que estar pensando. Vean, un autor, pastor Dean Ulrich, de una PCA en los Estados Unidos, concluyo con algunas palabras de eso. Él dice, pónganse atención, de vez en cuando Dios hace avanzar su reino con una entrada espectacular en la historia del mundo. Lo hace a veces, pero generalmente, la mayoría de las veces, aumenta su gloria a través de las obras tranquilas, humildes, sencillas, persistentes, de gratitud y bondad, que nunca son publicados en los periódicos. Dios lo sabe. Quizás yo lo sé, lo que he hecho, y quizás ningún otro sabe. No importa. Tenemos que ver eso, de seguir a el trabajo del ministerio pastoral, es promover el reino de Dios a pesar de la oposición que se presentará y habrá. Vimos esto ya en Esther, pero vemos que Dios es más grande que todo. Venga tu reino, Jesucristo, tú eres el rey. Segundo, venga tu reino y comience aquí conmigo. Comience conmigo mismo, en mi corazón, en mi iglesia, en mi ministerio. Heme aquí. Estoy a la disposición. Venga tu reino. Tercero, derribe cualquier forma de oposición que Satanás en el mundo y en mi corazón. Derríbalo. Venga tu reino. Ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y con eso se concluye. Pero imagino que con cualquier enseñanza, la enseñanza atrae preguntas. Entonces les voy a dar tiempo para mantener nuestro tiempo, para terminar.